Él es miembro investigador principal del CONICET y es licenciado en Ciencias Naturales. Y nos va a estar contando algunos sobre los grupos sociales que habitan en el Gran Chaco, sus conflictos y su relación con la naturaleza. La idea es que el pastor hable al principio, la charla va a durar unos 40 minutos y las preguntas queden para el final. Así que bueno, le damos las gracias. Gracias por la invitación, por la presencia de ustedes también acá, especialmente a Pablo Baldacín, que hizo el contacto, me convenció y tuvo la persistencia de escribir para que pudiera venir hoy, ¿no? En general, hice una especie de síntesis sobre el Chaco, sobre sus rasgos, su historia. Es una zona de la que se habla tanto del Chaco, ¿no? Y muchas veces se conoce tan poco, ¿no? Porque es una región verdaderamente inmensa, tanto en Argentina como en Paraguay, partes de Bolivia y partes de Brasil. Entonces, yo quiero contarles un poco la historia, contar mi historia, una especie de síntesis y contarles también el tipo de trabajo que nosotros hacemos. Verdaderamente, yo creo que esa mirada panorámica puede servir para que ustedes también puedan pensar en otras cosas nuevas de las que habitualmente ya conocen, porque según me estuvo contando acá, quien está coordinando esta mesa, ustedes viajan o tienen contactos con la gente, tienen proyectos, están haciendo trabajos. Aunque yo estoy trabajando desde hace muchos años en el Chaco, hay un gran desconocimiento ahora entre quienes trabajan. Fíjense, ahora mismo se está, por otros medios, recibí una comunicación que hay un encuentro sobre el Gran Chaco en el Centro Cultural Recoleta, del cual me enteré que falta muy poquito, pero nunca supe nada al respecto, ¿no? Es decir, como que son grupos que trabajan individualmente de forma muy acotada y paralela, digamos. De todas maneras, el trabajo que hago yo o que hacemos nosotros es de corte, si se quiere, como ustedes van a ver, bastante académico, y nuestras posibilidades y nuestros objetivos apuntan más bien a otras cosas que el trabajo probablemente como ustedes conciben, ¿no? Para su obra o para su acción, ¿no? Nosotros más bien estamos en otra temática. Creo que se va a ver mejor si es que apagamos la luz, ¿no? Bueno. Como ustedes saben, el Chaco entonces ocupa todo el inmenso territorio, inclusive mucho más de lo que podemos ver en este mapa, y se extiende desde el sudeste de Bolivia, incluye estas partes del Mato Grosso brasileño, y hoy en día hay una tendencia a considerar como mucho más amplio aún que lo que habitualmente conocemos. El Chaco boreal, que incluye el de Bolivia, el Mato Grosso, el Paraguay, el Chaco central, que incluye esta parte de Formosa, Jujuy, toda la provincia de Formosa, Jujuy, y al sur del río Bermejo, el Chaco austral. Eso es lo que históricamente se conoció. Curiosamente, toda la parte que corresponde al Chaco como llanura y el pedemonte también estuvo ocupado en su tiempo por grupos cazadores, recolectores y pescadores, ¿no? Esa forma de vida, esa forma de subsistencia, que marca también una manera de concebir la cultura o la forma de ser, todavía sobrevivió hasta bien entrado el siglo XX.
En la actualidad son muy pocos los grupos cazadores, pescadores, recolectores que quedan. Quizás en algunas partes de Paraguay, algunos pequeños grupos familiares, pequeñas bandas, digamos, nada más que están viviendo de la manera tradicional. Principalmente esto porque las tierras tienen todas dueñas, y también por el deterioro de los bosques, que ha sido el rasgo característico del Chaco, ¿no? El Chaco le caracterizó precisamente esa planicie, esas serranías en su borde, en el Chaco montano, digamos, y el bosque xerófito caducifolio, que es muy representativo, que no hay en otras partes, ¿no? Lo más parecido que hay como vegetación es en la caatinga brasileña, ¿no? Hay otras regiones áridas o semiáridas en el país, pero uno cuando las compara, por ejemplo, con Mendoza, con Cuyo, con la Patagonia, se da cuenta que verdaderamente el Chaco, pese a semiárido, es un vergel. Hay una flora, fauna, es un territorio riquísimo y siempre parece ser bastante rico. Así llegó hasta nuestros días. Bueno, en esta geografía entonces es donde nosotros realizamos un poco nuestro trabajo de campo. El trabajo que realizamos o la investigación de tipo académica tiene que ver con las etnociencias, ¿no? Con la etnobotánica, la biología. Ese es el enfoque que damos a nuestros trabajos. ¿Qué pretenden las etnociencias? Muchas veces se piensa que la etnobotánica, la etnozoología o la etnobiología simplemente se reduce a recopilar datos sobre el uso de las plantas o sobre el uso de la miel o de los insectos. No, la etnociencia va mucho más allá y trata de rescatar otro tipo de realidades. Es decir, tal como ustedes pueden observar aquí, como una sociedad determinada, que puede ser una sociedad campesina, como puede ser una sociedad indígena, nombra, percibe, concibe, ordena, clasifica y utiliza las plantas, los animales, el hábitat, el firmamento. Es decir, es un conocimiento sobre la naturaleza o sobre los seres vivos que hay en el lugar que incluye las razones por qué una persona no usa, rechaza, teme, cómo nombra, cómo clasifica, cómo concibe el espacio, cómo clasifica el suelo, las regiones, los lugares. Y muchas veces esos datos están impregnados de la cuestión simbólica, de la cuestión cultural, ¿no? Se interesa, por ejemplo, por las plantas medicinales, pero no por las plantas medicinales específicamente, sino cómo esas plantas medicinales se utilizan de acuerdo a concepciones que ese grupo humano tiene del organismo, ¿no? ¿Cuáles son las partes del cuerpo de la persona y cómo la persona cree que se producen las enfermedades, ¿no? Si son por maleficio, por castigo, por cambios de ambiente, por frío, por calor. El medicamento, el alimento o lo que fuere situado en el contexto de la cultura y de la sociedad, cómo lo percibe. No, si hablamos de etnociencia con el prefijo etno, significa entonces que hay un componente de la cultura, de la sociedad y del conocimiento de esa sociedad, de ese grupo humano, de ese actor, que es el que nosotros estamos tratando de estudiar, recopilar y tratar de interpretar en el laboratorio y en el aula. Entonces hay un método en donde se estudia a la sociedad como actores. Nosotros tratamos de traducir o interpretar a la sociedad occidental eso. En eso consiste nuestro trabajo. El trabajo de campo es observación, diálogo, recopilación y tratar de entender cómo funciona, digamos, la clasificación, los nombres, el uso y por qué no usan determinadas cosas, ¿no? Bueno, en el Chaco particularmente hay muchas temáticas, pero hay temáticas principales como por ejemplo por ámbitos de la cultura. Entonces, ¿qué se estudia? Se estudia la caza, la recolección, la medicina, la artesanía. Es decir, no estudiamos los animales, sino la caza como un lugar en donde hay animales para estudiar.
La recolección. La recolección ya de por sí pareciera ser que es solamente de planta, no, involucra huevos, lagartijas, tierra, leña, un montón de cosas. Es una actividad que implica entonces una serie de cosas y además plantas, ¿no? La medicina, el ejemplo que recién les di, es decir, la farmacopea, que no solamente es vegetal, sino es grasa, es tierra, es excremento, puede ser moco, en fin, todo ese tipo de cosas se utiliza como remedio. Orina, ¿no? Temáticas por grupos de organismos vivientes, de plantas y animales. Hay gente que estudia, por ejemplo, plantas que tienen fibras, plantas tintóreas, un estudio más acotado, ¿no? Plantas que sirven para teñir, como cenizas, para leña, recursos no madereros desde otro punto de vista, en fin, con un afán más utilitario, ¿no? Por usos, y temáticas por representaciones, cosmología, mitología, magia. Pero me gustaría que si ustedes tienen oportunidad, que conozcan el libro que generó nuestro grupo de trabajo a comienzos de año. Yo no sé si le envié a Pablo ese PDF. Bueno, yo se lo voy a mandar y que él redistribuya entre todos ustedes lo que nosotros hemos publicado a comienzos de este año como parte de un PIC de nuestro grupo, ¿no? Sobre zonas áridas y semiáridas, que incluye el Chaco, San Juan, La Pampa, ¿no? Para que ustedes se den un poco cuenta de la amplitud temática de estos trabajos. Bueno, acá junté una serie de fotografías, algunas de ellas tomadas hace bastante tiempo. Esta, por ejemplo, ya tiene más de 30 años. En realidad, estas dos, todas tienen más de 30 años en realidad. Esta foto la sacamos en el Chaco paraguayo, en el norte, desde una avioneta, que estábamos yendo a una comunidad indígena que en ese momento no se podía llegar sino en la avioneta de los padres misioneros, ¿no? Yo volví acá casi 30 años después y la verdad que esto ya no existe, desapareció totalmente. Esto han comprado grandes latifundios de afuera, alemanes, franceses y demás, y han pelado prácticamente todo. Esto es el río Pilcomayo, a la altura de Salta. Estos son unos afloramientos rocosos que se encuentran en el centro del Chaco paraguayo, el famoso Cerro León, hábitat de uno de los pocos grupos indígenas que todavía persiste en estado montaraz, que son los ayoreos, ¿no? Que están en defensa todavía de su territorio y de su forma de vida. Y esto es el Chaco montano, entre Salta y Jujuy, el río Itiyuro, ¿no? Un poco las características del Chaco, que por lo que veo ustedes conocen, ¿no? En general lo que le define son los distintos tipos de quebrachos, el quebracho colorado, ¿no? Y el quebracho blanco, ¿no? Y este tipo de vegetación que se encuentra en los lugares muy alterados ya por la ganadería particularmente. Esto es la provincia de Formosa, que ha sido pastoreado hasta el extremo, ¿no? Bueno, como les decía, un ambiente de una riqueza extraordinaria de aves, de plantas, humedales en la parte baja, en distintos sectores. Estos, por ejemplo, son totoras, ¿no? Desde luego que la totora también se utiliza para artesanía, eso en la parte utilitaria siempre nos interesa, pero el polen también. Fíjense ustedes que el polen de la totora se usaba mucho entre los indígenas del Chaco. Un dato cultural que nos hable un poco seguramente de la similitud de la humanidad en sus tiempos prehistóricos, ¿no? Porque consultando la bibliografía vemos nosotros que en las praderas norteamericanas le dan este mismo uso, en la India también, en el pasado, en Australia, en distintos lugares del planeta. El polen de tifa, de la totora, se usaba, ¿no? Y era un alimento muy interesante cuando empiezan a florecer en esta época del año, cuando todavía no hay lluvia. Es un recurso excelente, ¿no? Por la cantidad de azúcares, aminoácidos que puede lograrse, ¿no? Este es un mapa un poco de la distribución de los grupos indígenas del Chaco que llegaron hasta el siglo XX y sus territorios más o menos de recorridas o los que ellos se atribuían. Desde luego que estos territorios hoy en día son ideales, son
grupos, fíjense que esto es prácticamente todo el Chaco salteño, esto está totalmente invadido con dueños, con plantaciones, no existe, la gente está en pequeños enclaves, en misiones, donde pueden vivir, ¿no? Esto es prácticamente la tierra donde están los com, ¿no? Actualmente que están Díaz y compañía están peleando por estas tierras, ¿no? Esto no existe, ¿no? Son tierritas apenas. Esto sería la tierra de los mocovíes y de los tobas, de cerca de Resistencia, lugares totalmente poblados hoy en día y enajenados, ¿no? Pero digamos que este era el panorama del Chaco a principios del siglo XX. Estas eran las tierras que estaban ocupadas. Fíjense ustedes que ya en estos sectores, a principios del siglo XX, no hay marcas ya de la presencia del indígena porque ya habían sido eliminados con la conquista del Chaco, ¿no? Que fue inmediatamente posterior a la conquista de la Patagonia. Ya en esta parte fue que desde la provincia de Santa Fe hasta el norte lo fueron corriendo prácticamente hasta esta zona, cuando ya los indígenas locales no se mostraron beligerantes y se escondieron debido a las matanzas en los montes, ¿no? También vamos a ver un poco esa parte de la historia triste del Chaco, ¿no? Que fue muy terrible para las etnias, ¿no? Lo que hoy quedan grupos indígenas que viven, digamos, en forma comunitaria. Los datos son un poco viejos en este esquema, pero son un total de 77.000 personas desde Bolivia, los caduveos que están en el Mato Grosso, los que están en Paraguay y demás. Pongamos siempre esas encuestas y esas, digamos, esos censos fueron mal hechos, ¿no? Pero pongamos que sean 100 o 150.000 personas hoy en día. Son verdaderamente minucias. Tanto problema por tan poca gente, la verdad que 3, 4 países no tendrían que tener. Probablemente es relativamente fácil de resolver si hubiera voluntad, ¿no? Bueno, estas son las fotos de algunas casas un poco con la influencia ya de los grupos indígenas de la zona. Esto es del Chaco paraguayo y esto es acá en el Chaco salteño y formoseño, que tienen estas casas que imitan un poco las casas de los criollos locales, que ya tienen la característica de los campesinos con los que conviven actualmente, es decir, con los chaqueños criollos, ¿no? Tienen ya esa casa y este tipo de vivienda ya nos está marcando un asentamiento, que están ya confinados en un lugar determinado. Este tipo de casas no se hacían hasta en los años 70 todavía uno podía ver chozas. Tuve la oportunidad de ver todavía tolderías de chozas simplemente de gente que desarmaba las chozas y se mandaba a mudar, y sobre todo cuando moría alguien que quemaban o se iban al poco tiempo. Acá vemos algunas imágenes de grupos indígenas un poco con los que he trabajado, del Chaco paraguayo, este grupo de niños, ayoreos del Paraguay, Toa Pilagá de Formosa, este también fue un informante mío, y el tipo de gente que está en la zona, los criollos son muy antiguos también, prácticamente desde comienzos del siglo XX, fines del XIX, se fueron incorporando desde Santiago del Estero y Salta hacia el este, fueron buscando tierras y pastos para su ganado, y así se introdujeron, y la verdad que fueron los que destruyeron todos los pastizales con el ganado y se fueron adueñando de la tierra. Fue la primera avanzada, digamos, de la pérdida de terrenos y de tierras. ¿De qué vive la gente? Tradicionalmente vivían de la caza, pesca, recolección y agricultura. Esto todavía pudo observarse hasta los 90 aproximadamente. En muchos lugares todavía me tocó ver familias y localidades enteras que prácticamente vivían de la caza, la pesca y la recolección, en los años 80 particularmente, ¿no? Y en el Chaco paraguayo ni hablar.
También una pequeña agricultura, cría de ganados, las changas son muy importantes también, ¿no? Como trabajo asalariado, precario, ¿no? La artesanía para la venta hacia afuera y las ayudas externas particularmente, ¿no? Que hoy en día es prácticamente lo que domina, ¿no? Veamos un poco rápidamente algunas escenas que nos hablan de algunas de estas actividades tradicionales. Acá vemos este grupo. Tengo toda la secuencia fotografiada, pero no podía mostrarles, ¿no? Acá vemos una familia de recolectores que decidió mudarse de un asentamiento a varios kilómetros de la aldea porque el jefe de familia decidió contarme cosas y trabajar conmigo. Entonces habló con la familia porque no nos mudamos a la aldea y en 15 minutos juntaron todo, absolutamente todo lo que tenían, que entró en la bolsa carguera de cada uno y nos fuimos toda la familia conmigo. En esa oportunidad yo tuve la ocasión de ver realmente cómo funcionaba un grupo trashumante. Inmediatamente desarman todo y tienen solo lo que les entra en la bolsa y lo que puede acarrear. No juntan cosas superfluas, tienen que entrar en lo que pueden llevar y en pocos minutos tienen que estar yéndose. Acá vemos entonces las actividades de recolección, por ejemplo. Juntamos bastantes plantas en todas las etnias del Chaco. Ya hemos trabajado por lo menos con 10 o más. Y las plantas alimenticias han sido de las que mejor registramos. Son numerosísimas. Hay plantas de primer orden muy importantes, otras que son de segundo orden, en fin. Eso está publicado. Hay trabajos, ya hemos publicado bastante, ¿no? Bueno, esto es bastante importante en los lugares donde no hay agua, por ejemplo, hay plantas hidrorreservantes a las cuales se recurre cuando no hay aguada cerca para no perecer de sed. Esta planta, por ejemplo, ha sido la salvación de los soldados durante la guerra del Chaco paraguayo con Bolivia en los años 32-35. Es una caricácea de la familia de la papaya, ¿no? Y también algunos cactus que tienen un meollo jugoso que se exprime y se puede beber. Y algunas plantas como esta que son muy desagradables o son tóxicas como este cáparis, la sacha sandía o esta arácea con unos tubérculos que... Hace arder los labios. ¿Cómo? Hace arder los labios. Sí. Yo que pruebo todo lo sé. Sí. Hace arder los labios, pero puede ser tóxico también probablemente. Sí. No se sabe, pero ellos conocen la forma de preparar y de dar hervores y cambios de agua sucesivos y hacen inocuos a los productos tóxicos, que son bastante numerosos. Acá vemos algunas escenas de caza, ¿no? Muy importante en las zonas húmedas donde están este tipo de formaciones. Estos son pastizales naturales de la vegetación prístina, que es lo que el ganado destruyó. En esta parte, así eran estos pastizales inmensos y enormes rodeados de bosques que describen las crónicas y que habla la denominación que le han dado en la biogeografía, que son la vegetación de parque, ¿no? Grandes pastizales rodeados de monte. Acá encontramos un pastizal que yo pude fotografiar todavía en la zona de los Manjuy en el año 81. Y aquí abajo vemos una escena de caza en estas praderas para cazar el ñandú y demás. Acá vemos al indígena acechando con el camuflaje. Acá pueden observar que está parado, ¿no? Es una de las tantas técnicas de caza, ¿no? Por acecho. Acá vemos algunas escenas de caza también, el oso hormiguero, luego cuando quemada la piel primeramente y luego se corta y se cocina. Esta es la bolsa carguera de la recolectora. Algunas escenas de pescas con anzuelo, cuando el río Pilcomayo Bermejo se desborda en la época de crecientes y se usa la canoa monóxila, que es un yuchán ahuecado. Y la pesca con fija cuando el agua baja, que en pocas un diestro pescador con flecha o con una especie de jabalina puede pescar en poco tiempo una cantidad importante de... Esta escena nos muestra un poco las artes visuales, el trabajo, que por más humilde que sea la bolsa carguera, que en pocos días se va a cubrir de suciedad,
Las artesanas elaboran con muchísimo cuidado y belleza, tiñendo con tintes naturales estas bolsas, con distintos tipos de punto. La pintura facial, corporal, el tatuaje, todo eso forma parte de nuestros intereses también, los adornos, todas las expresiones artísticas de la belleza, de la construcción de la casa, forman parte de nuestros intereses. Y desde luego que la construcción de objetos, estos dos señores están acá en una estancia del Chaco paraguayo tratando de construir una flecha. Es un trabajo muy largo el arco, un arco de una madera dura y a la vez flexible que no se quiebre, ¿no? La madera hay que buscar de la talla adecuada, que no tenga ninguna clase de problema de hongos y demás, y entonces se ponen a hacer el trabajo. Este, por ejemplo, una calabaza para fabricar chicha, y este es un macá muy adornado para una fiesta. Y ahora vamos un poco rápidamente a una síntesis histórica sobre el Chaco. Los indígenas del Río de la Plata, desde luego, sorprendieron completamente a los primeros conquistadores desde la época de don Pedro de Mendoza, que encontraron indígenas con placas metálicas, ¿no? Con plata, con elementos metálicos que les hicieron ver que cerca estaba el dorado. Entonces acometieron la fantástica idea de llegar a la tierra del dorado a través del Chaco, nada menos, y remontaron el río Paraná-Paraguay, que fue lo primero que hicieron, y ya en sus primeras incursiones, por lo que cuenta el cronista de la época, Ulrico Schmidl, dieron matanza a cuantos indígenas encontraron desde que subieron. Algunos de ellos desaparecieron completamente, como los Carcarañá, por ejemplo, ¿no? Los Yaganes, bueno, toda una serie de grupos indígenas que se encontraban en el Paraná. Y uno de estos grupos eran los Payaguá. Los Payaguá, que vivían desde la zona, llegaban hasta el actual Santa Fe y remontaban hasta el Mato Grosso. Eran los dueños del río, eran personajes extraordinarios por lo que cuentan todas las crónicas. Ese grupo se exterminó a comienzos del siglo XX. Pero las escenas que nosotros encontramos, bueno, las crónicas hablaban que en un día los mataban a 1000 personas, por ejemplo, inmensas cantidades. Ahí empezó toda esta historia de destrucción de los grupos étnicos del Chaco, ¿no? Esta, por ejemplo, es lo de la traición que Álvaro Núñez de Cabeza de Vaca manda matar a la gente en el Alto Paraguay, ¿no? Cuando mataron a Juan de Ayolas y demás. Esta es una imagen del siglo XIX de un Payaguá que todavía vivía cerca de Asunción. Los Payaguáes vivían cerca de Asunción, se asentaron finalmente ahí ya en el siglo XIX, después de 3 siglos de peleas con los españoles y los portugueses. Y ya en los años 1800 y tantos vivían frente a Asunción, y vemos este dibujo que está en una crónica de un viajero inglés poco tiempo antes de la Guerra de la Triple Alianza. La Guerra de la Triple Alianza fue verdaderamente terrible para muchas de estas etnias, sobre todo las etnias de la región oriental del Paraguay, que se vieron involucradas en esta masacre que constituyó esta guerra. Con respecto a los Payaguáes, por ejemplo, que vivían frente a Asunción, se sintieron muy identificados con el ejército paraguayo y se prestaron a formar una división, un pelotón de lanceros y demás, y fueron. Desde luego que murieron todos, ¿no? Solamente quedaron cerca de Asunción la gente muy enferma, la gente muy anciana, y esos pocos ancianos sobrevivientes fueron los que finalmente murieron a principios del siglo XX. Bueno, esta guerra fue verdaderamente terrible para Paraguay, ¿no? Que prácticamente se exterminó, y sus indígenas también. Esta era la configuración de lo que era Paraguay como país en ese momento, que luego que con la guerra de la Triple Alianza perdió todo lo que sería la provincia de Formosa, ¿no? Esta parte de Mato Grosso y esta parte de Misiones. Esto luego, bueno, esto está pintado en rojo porque pasó a pertenecer a Argentina,
pero Paraguay luchó mucho con lo poco que quedó a principios, ya al fines del siglo XIX, y mediante el laudo del presidente Hayes de Estados Unidos se fijó el límite al Río de la Plata y se pudo recuperar esta parte. Ya la ciudad de Formosa se había fundado y estaba por acá, estaba del otro lado, o sea, hubo que cambiar la ciudad de Formosa. En fin, les cuento esto porque probablemente ustedes no lo supieran. Concluida la guerra de la Triple Alianza, entonces el ejército argentino quedó como ocioso, un poco como luego de la dictadura militar acá, con la gente, digamos, que quedó de la policía y de los grupos así temibles que anduvieron pululando. Así también no tenían trabajo y el presidente, creo que era Avellaneda en ese momento, deciden entonces combatir con ese mismo ejército al sur. Inicia la conquista del desierto, que ustedes la conocen muy bien, primero al sur y una vez conquistada van al norte, y está contado por el general que estuvo a cargo, que fue el general Benjamín Victorica, ¿no? Que es esta campaña del Chaco digna de leer. Luego de eso entonces los indígenas quedaron muy reducidos y el espacio quedó muy vacío, fue cuando se vació verdaderamente el Chaco, y los indígenas fueron ya a trabajar a los ingenios azucareros. A partir de entonces, de Salta, de Jujuy, algunos a Tucumán, y también los criollos del Chaco santiagueño y salteño empezaron a entrar con la gente ya pacificada y entraban como gente que estaba en su propia casa tomando tierras a la gente. Ese es el panorama. Estas escenas un poco nos muestran el trabajo del indígena en la zafra. Se pasaban meses ahí. Y también la entrada del ganado por parte de los criollos. Luego en el Chaco paraguayo boliviano otra vez hubo muchísimos problemas de guerra entre paraguayos y bolivianos. Fue una guerra cruentísima que duró del 32 al 35. Los indígenas se vieron otra vez envueltos por esto. Los indígenas chorote, que actualmente viven del lado salteño, vivían del lado de Paraguay, pero asustados de la guerra se cruzaron y nunca más cruzaron del lado paraguayo. Pero quedó una banda montaraz, que por lo que cuentan los sobrevivientes prácticamente estuvieron huyendo y nunca se encontraron con nadie. Pero los Nivaclé o Chulupíes sí sufrieron muchísimo los efectos de esta guerra, porque quedaron en medio del fuego del ejército paraguayo y boliviano. Perdón, que en los ratos libres se entretenía matándolos. Que en los ratos libres de la guerra se entretenía matándolos, pues vinieron las dos partes entre de acuerdo, parece. No creo que hayan hecho eso. Pero entiende el comentario que estoy diciendo. Se enfrentaban los blancos bolivianos con los blancos paraguayos y en los ratos libres mataban indios. Seguramente. No sé. Conociendo los detalles no conozco exactamente, pero la verdad que por suerte estaban los padres misioneros oblatos de María Inmaculada, que ya habían fundado sus misiones ahí y fueron una grandísima ayuda para que la gente no pereciera, pero muchos murieron, porque algunos iban del lado paraguayo y otros del lado boliviano. Y lo más terrible fue con los guaraníes que vivían en el lado boliviano ya de esa época, que como sintieron que los paraguayos hablaban su misma lengua, empezaron a ayudarlo a ellos, pero luego terminada la guerra del Chaco, los echaron del Chaco boliviano y vinieron como a 500 kilómetros de distancia en nuevos asentamientos en el actual Mariscal Estigarribia. En fin, yo lo que quería mostrarles con todo esto es las situaciones muy cruentas que ha vivido la gente local. Así les he querido dar un poco la historia, y la historia más reciente ustedes ya la conocen con las compras que se están haciendo actualmente de los terrenos luego de la guerra del Chaco en Paraguay, ¿no? Con ya los colonos, ya los estancieros fueron comprando tierra, los colonos menonitas llegaron, en fin, eso fue progresando, y también del lado argentino también, ¿no? Se fueron creando las ciudades. Bien, veamos entonces, porque tenemos poco tiempo, qué es lo que nos interesa a nosotros como etnobotánicos, estos aspectos.
aspectos relativos de la planta o de los animales, aspectos naturalistas como la morfología de la planta, la etología de los animales o plantas, el ciclo anual, cuestiones vinculadas con la lingüística, nomenclatura, clasificaciones vernáculas, topónimos. Nos interesan aspectos tecnológicos, útiles, artes de pesca, por ejemplo, sociales y económicos, organización del grupo humano, distribución del trabajo, comercio, culturales, creencias y religión. Todos estos puntos forman parte de nuestros intereses. Y ahora estamos en el punto que a mí me parece que era lo que a ustedes les interesaba particularmente por el hecho de la propuesta que Pablo Baldassini me hizo y me contó un poco de la problemática del retorno de las investigaciones por parte de quienes trabajamos con los grupos indígenas y los etnobotánicos. Lo cierto es que nosotros podemos hacer muy poco. Ustedes que trabajan en un ambiente académico saben perfectamente las presiones a las que estamos sometidos, que hay que hacer docencia, investigar, publicar, formar alumnos, y los becarios están enloquecidos que tienen que publicar. Entonces, encima de todo lo que tenemos que hacer, tratamos de hacer algo por las comunidades con las que trabajamos, ¿no? Que en la mayoría de los casos no sabemos muy bien cómo hacer porque no tenemos esa preparación para producir, por ejemplo, material didáctico, como para producir propuestas de trabajo, cómo ayudarles a desarrollarse o cuestiones así. Es un verdadero problema eso. Pese a todo, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de abordar este tipo de actividades es que la comunidad tenga interés y que marque sus verdaderas propuestas, ¿no? Un trabajo de extensión, un trabajo de ayuda resulta completamente estéril si es que proviene de iniciativas de uno y si es que no lo trabaja suficientemente con el grupo local. Al menos para la parte de etnobiología, nosotros el mayor pedido que recibimos fue de la gente que trabaja en educación, de la gente de la escuela, ¿no? Que no tiene material didáctico ni sabe muy bien cómo enseñar ciencias naturales, por ejemplo, matemáticas, y nos piden ayuda en ese tipo de cosas, ¿no? Y tendría que ser unas ciencias naturales que contemple el conocimiento, que contemple digamos, los intereses propios de la etnia. Ahora les voy a mostrar con un material que produjimos y que hicimos entonces con el trabajo conjunto de los maestros auxiliares en lengua toba, ¿no? Formas de devolución o retorno pueden ser en formas orales, esto se ha ensayado en otros países, los brasileños trabajan mucho en este tipo de cosas, seminarios interactivos, teatralizaciones, exhibiciones itinerantes, intercambios, lecturas, escritos. Esto es lo que nosotros encontramos como más factible desde nuestras posibilidades, manuales y folletos ilustrativos, material didácticos, afiches o póster, esto nosotros lo hicimos, juegos, entretenimientos y libros o manuales. El material que produjimos nosotros últimamente, tanto de la alimentación y etnografía de los tobas como el libro de las aves, y también vinculados con los wichí, nosotros hicimos entrega a las organizaciones, a las personas, a los maestros, a quienes trabajan con ellos, y verdaderamente lo usan muchísimo. En ese sentido, en lo personal estoy altamente satisfecho que la obra, que aunque ha sido gestada en forma académica, les llegue, les sea fácilmente utilizable. Lo que no les sirve son publicar en revistas internacionales que no llegan a ningún lugar, ni en inglés, que nadie lee. A veces les llevan separatas de sus trabajos en revistas de vertebrados, en revistas de biogeografía en inglés, o tesis o copias de tesis que son poco menos que incomprensibles, ¿no?
de lingüistas o de etnólogos, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo especial para producir cosas que sirvan a todos. Algunas propuestas que pueden ser en el plano muy general, no solo para los indígenas, son para campesinos, por ejemplo, grupos semiurbanos, hacer jardines botánicos, herbarios de documentación y comunitarios, para que la gente aprenda algo de plantas, de usos, de lo que hay que tener, muestrarios de objetos, colecciones, educación, programas educativos, exposiciones, talleres. Y aquí vemos algunos de los documentos que nosotros hicimos. Este, por ejemplo, es un libro de aves en la vida de los tobas, que entregamos alrededor de 200 ejemplares a las personas que podían utilizar este material. Y trabajamos mucho con los maestros auxiliares o con la gente de las escuelas, que enseñan en toba, sobre todo a los niños más pequeños, y enseñan en el secundario también. Y produjimos también, junto con los maestros, algunos pósteres. Este, por ejemplo, es de la morfología de aves. Entonces está el nombre en toba y el nombre en castellano, como se dice eso, para que los chicos vayan aprendiendo. Y tienen nombre para todos. Nombres tales, por ejemplo, que muy poca gente que no sea ornitólogo o que no sea un biólogo que haya estudiado vertebrados con cierto detalle sabe lo que es una narina. Bueno, ellos tienen una palabra para eso, tienen una palabra para espolón, tiene para cresta una palabra, para el vexilo tienen otra palabra. En fin, eso es lo que nosotros queríamos que los chicos supieran, que esa palabra que se llama vexilo tiene un equivalente en su lengua. Entonces que el maestro auxiliar les enseñe eso. Produjimos 2 de estos. Ahora nos pidieron algo verdaderamente difícil, la fotosíntesis para poder explicar. Bueno, ese tipo de cosas cuesta muchísimo a los indígenas enseñar la respiración, la fotosíntesis, ese tipo Perdón, de cosas. pastor, por interrumpirse, que no es bueno. Sí. En la zona del Salar de Uyuni, la gente maneja la noción de calor. Hablan de calor. Dicen que si uno abona las plantas, el abono es caliente, el abono le da calor. La fotosíntesis está perfectamente explicada, por ejemplo, con esas nociones que la gente ya tiene. Sí. Ya bueno, tiene. Claro, la gente tiene, pero por otro lado. Todo eso llega por el concepto de frío y calor que está muy difundido entre los criollos, que es la viejísima doctrina hipocrática que llegó con los españoles en el Renacimiento. Era la gran teoría científica que se difundió por toda América, y ese concepto impregna absolutamente todo: la salud, la tierra, el cuidado, en fin. Pero perdón, en este caso, perdón por es etimológicamente correcto. Sí, me callo la boca. Bueno, simplemente quería mostrarles algunas fotos del evento que repartimos a la gente acá. Acá estamos con uno de los maestros auxiliares, acá con una de nuestras colaboradoras, y acá estamos un poco con algunas de las personas que colaboraron, estamos con los maestros, y acá está una foto de una de nuestras colaboradoras que elegimos poner en la tapa un tejido, y justo ella estaba tejiendo un tema parecido. Al poco tiempo ella murió. También produjimos unas cartillas educativas con la gente del Instituto de Culturas Populares, en Cupo, que trabajamos con una nutricionista y con gente muy especializada. Es decir, nosotros brindamos nuestro apoyo desde el punto de vista académico y ellos con los grupos de base. A mí me parece que esa es la forma de trabajar. Ellos tienen buen contacto, llegada con la gente, viajan, ese es su trabajo. Pretender hacerlo todos nosotros es muy difícil. Bueno, esto trata de la DOCA, pero son como 40 plantas, son 2 tomos y una para conservar. Y bueno, esta foto final, un poco para terminar, calculé bien, ¿no? El tiempo, ¿sí? Bueno, fui rápido porque me dijo que tenía tiempo acotado porque la gente se va. Bueno, esta foto final un poco, los chicos, el hombre con el libro, el interés por estos temas, ¿no? Y el contento de ver también que nuestro aporte les llega, ¿no? Y que hacemos un seguimiento, que vamos periódicamente. Y nada más en lo que respecta a mi charla, si ustedes quieren preguntar otras cosas, por supuesto que esta es una síntesis casi alocada de contarles en 40 minutos una historia que ya llevo 40 años trabajando en esto. Pastor. Sí. Mencionaste que en la actualidad hay como 150.000 personas en todo el Gran Chaco.
Indígenas, no, etnias. Personas de los pobladores originarios, sí. Sí, ¿No eran etnias. 77.000? No, eso es Sí, esos datos, estos datos son tomados con censos muy deficientes en ese momento, en la década de los 70, 80. Actualmente los datos son mejores. Tendría que hacer una nueva diapositiva y un... Esto lo... Bueno, aún Para así, censarlos, cuando ahí los tienen universitarios que ver muestran eso. los datos y en una información muy grosera. Dupliquemos por 2 iguales poquísimo. Bueno, ¿cómo era la situación, por ejemplo, a principios del siglo XIX? Y se puede hacer una pequeña reseña de cómo fue la evolución. Y si querés agregar a la región pampeana, también me interesaría. Bueno, la verdad que no sabemos, porque la cifra que dan los cronistas y la gente que estuvo era a ojo, ¿no? Y son como dudosas, ¿no? Son como dudosas. Y nunca sabremos muy bien cuánta gente habría. De todas maneras, yo pienso que no habrían sido tanta gente, ¿no? Que eran grupos pequeños, que serían grupos pequeños que estaban guerreando permanentemente, sometidos a unas inclemencias enormes y a carencias enormes, ¿no? Había muchas mortandades. De lo que hay es recuerdos todavía de gente que sobrevivió a peste. Yo en los años 70 todavía escuché de pestes de viruela, que la gente, comunidades enteras morían. Por ejemplo, una poliomielitis. La poliomielitis te mataba. Alguien empezaba, 2 o 3, y todo el mundo moría. Hoy día nos asustamos de la cantidad de gente que muere, no sé, perdonen que sea un poco exagerado, pero por ejemplo por la explosión de este edificio en Rosario. Pero antes morían miles y miles de gente por una epidemia. Era una cosa terrible, o en un enfrentamiento. Recién veíamos la batalla de Curupaypi pintada por Cándido López. Murieron 10.000 personas, pero no sé, 10 veces más de lo que murieron en la guerra de las Malvinas. No sé cuánto murieron en Malvinas, no me acuerdo ahora, pero muchísimo más. Es decir, la gente antes moría verdaderamente como mosca. Ese es un adelanto muy grande. Pero pese a todo, digamos que las poblaciones se mantienen estables. El caso de los macaques, el grupo que yo estoy estudiando actualmente, eran más o menos 2.000 personas en los años 70 y siguen siendo alrededor de 2.000 personas. ¿Por qué eso? Muere mucha gente de tuberculosis, ahora mueren por drogadicción, mueren de sida, de todo. Están muy sometidos por su situación de marginalidad, ¿no? Es decir, que las poblaciones nunca fueron, me parece, muy grandes. Y bueno, de alguna forma también eso regulaba la escasez de recursos que había, ¿no?, en el monte. No sé si contesté, pero es muy incierto. Hablamos así como posibilidades. Pastor, Sí. no sé si se acuerdan que soy Daniel Vertero, pastor. Daniel Vertero. ¿Cómo sí. le va? Estoy, como no me puse. Sí, pues hace años que nos vimos una vez nada más. No, usted dijo en un momento, yo voy a tratar de ser realista y voy a decir algo que puede no resultar agradable, que son 150.000 personas, es fácil de resolver si hubiera voluntad. Yo opino que hay la voluntad de resolverlo y que lo están resolviendo de una manera fácil. Lo que pasa es que la voluntad no es la voluntad favorable a los indígenas, hay una voluntad favorable a otra gente. El problema de estos indígenas es que son 150.000 personas en demasiado espacio. Esta gente necesita demasiado espacio, pastor. Escúchame por lo mío cínico. Mire usted, ellos necesitan demasiado espacio. Sacan muy poco del entorno. Sacan una cosita de aquí, otra de allá. Y mire, en ese entorno se puede sacar madera, se sacó tañino, ahora se puede hacer agricultura. Esa gente es un problema, pastor. Es un problema que hay que resolver. ¿Cómo se resuelve? Bueno, hace un tiempo, se va a todo de varias maneras. Bueno, dejemos eso. Por ejemplo, una buena parte de los tobos los tienen en Rosario. Ya los resolvió el problema. Los tienen en Rosario, ya no los tienen en Chaco. Otra parte del problema es, ¿qué se hacía antes? Bueno, trabajaban como hacheros en la cosecha de algodón y estaban quietitos ocupando poco espacio. ¿Qué pasa ahora? Esta gente, ya el algodón es mecanizado, ya no hace falta. Ya los árboles no, ya se maneja de otra manera. Pero ¿qué sucede? Cambió el clima, hay que hacer soja. Entonces esta gente vuelve a ser un problema.
¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Bueno, se le dan planes sociales, se emborrachan, se mueren por el alcohol, al hijo de un cacique lo matan. Se está resolviendo el problema, pastor. En poco tiempo se acaban, pastor, y se resuelve el problema. ¿Me entiende lo que digo? Sí. Se resuelve el problema. La voluntad está clarísima. Daniel, El hace problema una- se resuelve hace una matándolos a pregunta, todos. ¿no? Hace No, una perdón, pregunta, pastor no sabe lo que estoy discurso, hablando. ¿sí? Sí, Una pregunta. Bien. ¿Usted opina? Sí, bueno, lo que él dice es un poco cierto, pero verdaderamente no. El problema del indígena, como de cualquier sociedad marginal, porque no es solo el indígena, es el inmigrante boliviano en las ciudades, es la gente del campo, que el campesinado va terminándose, entonces se compran las tierras de los campesinos que no tienen sus terrenos propios, van cerca de la ciudad. Esos son problemas muy grandes. Pero yo sé que hay mucha gente como ustedes, acá me entero que hay muchas personas que trabajan en otras partes también, organizan congresos, organizan reuniones, mítines, en fin, ese tipo de cosas. Sé que hay mucha gente trabajando, que va, mucha gente que trabaja en el campo, que tienen organizaciones no gubernamentales, que tienen reparticiones de sus provinciales y estatales. Yo el único buen trabajo que conozco de este tipo y que puedo dar fe que me parece una maravilla es el trabajo que hizo Luis de la Cruz en la década de los 80 en el Chaco formoseño, y gracias al relevamiento de los topónimos de los lugares recorridos, porque bueno, él se quedó trabajando ahí con topógrafos y demás, consiguieron que esas tierras fueran devueltas y adjudicadas a las comunidades Huichí y Toba del oeste de Formosa, con los lotes con los que ellos trabajaron. Eso trabajó posteriormente, y bueno, trajo un alivio muy grande porque la gente tuvo titulada, mensurada y cedida a las comunidades esos territorios ancestrales, y también resolvieron bien el problema de los criollos ocupantes, que les dieron franjas entre medios o los reubicaron, y no hubo conflictos, todo se arregló bien pacíficamente. Bueno, ese ha sido un trabajo muy muy bueno que se hizo. También siguen trabajando en situaciones más o menos parecidas en el Chaco paraguayo, algunas organizaciones, ¿no?, que son muy cuidadosas. Todo eso, hay gente que hace cosas y eso es positivo, ¿no? Sí, Pastor, ¿cómo vislumbrás vos un futuro posible, por lo menos de las etnias argentinas, ¿no? Bueno, las etnias argentinas, a mí lo único que me interesaría es que, porque de hecho van a desaparecer como tales, nadie quiere seguir manteniendo, sobre todo los niños escolarizados, volverse a vestir como en sus épocas tradicionales, ya no saben cazar ni pescar prácticamente, los cambios fueron muy grandes. Yo noto que, digamos, desde el año 85, acá en Argentina, con los planes, el PAN, el Programa Alimentario Nacional, y posteriores planes, y ni hablar ahora, la gente prácticamente dejó de hacer sus actividades tradicionales. Entonces se van perdiendo, y los chicos con la escolarización que tienen, ya tienen otros intereses hoy en día. No conocen, por ejemplo, cosas que antes aprendían y que eran patrimonio de los niños, como los juegos tradicionales, o como serían el nombre de los pájaros o de las lagartijas. Estaban con la onda todo el día jugando, y con los pescados chiquitos. Esas cosas no saben los chicos hoy en día porque están en la escuela y quieren aprender otras cosas con las que se identifican más. No sé, los celulares, los juegos, los equipos de fútbol, en fin. Antes era la radio, ahora es la televisión, está por todos lados. Ya también tienen en sus comunidades actualmente, ¿no?, con generadores, que tienen una de las primeras cosas que quieren, ¿no? Y entonces son cambios muy grandes que se dan en las últimas décadas. Seguramente van a ir desapareciendo las fisonomías o los modos de ser tradicionales, y van a quedar formas ya diferentes. Ojalá, yo espero que lo que se trabaje es que mantengan su esencia como grupo humano, que les dé una fortaleza especial de etnia, digamos, ¿no? Y eso se logra manteniendo el lenguaje. Eso yo lo puedo decir por Paraguay, ¿no?, como que supo mantener su idioma, el guaraní, durante mucho tiempo, y que
en el momento de la independencia, fíjense ustedes que podemos remontarnos al momento de la independencia del Virreinato del Río de la Plata. Paraguay optó por no formar parte de las provincias del Río de la Plata y se cortó solo, digamos, que le trajo muchos problemas con sus vecinos, ¿no? Distintas guerras y problemas. ¿Por qué? Porque había una cultura propia con la que se identificó y que tiene que ver mucho con el mantenimiento de la lengua. Creo que lo de la lengua es esencial. La lengua, la mitología, el folclore, la comida, en fin, toda una serie de elementos. Si estas etnias siguen manteniendo, como los vascos, como los catalanes, como los albaneses, etcétera, una identidad, aunque estén en el mejor de las, en lo mejor de las situaciones de desarrollo, van a seguir siendo wichís con orgullo, con tobas con orgullo, ¿no? Que es lo que necesitaríamos, ¿no? Verdaderamente, cuando acá Ricardo veo que tiene un libro que generamos sobre la alimentación de los indígenas. Solo la alimentación de los grupos indígenas y del oeste de Formosa, cuando yo les llevé el libro, ustedes no se imaginan el orgullo que significó para ellos, porque eso significaba que ellos no eran unos tipos ignorantes, y ahí estaba condensada su cultura, una parte de su cultura, ¿no? Porque, bueno, uno de los grandes problemas es que al indígena se lo considera como vacío, como hueco, como sin nada, no tiene conocimiento. No es así, tiene un conocimiento de todo, tiene explicaciones de todo, del mundo natural, del sobrenatural, no coincide con el pensamiento y los conocimientos científicos que nosotros podemos tener, pero como contó Daniel, tienen explicaciones para todo, tienen su propia ciencia, que es lo que estudia la etnociencia, ¿sí? La ciencia del otro, la ciencia del actor, que se trata de entender a través de la ciencia académica, ¿no? Sí, yo de alguna manera, quizás usted ya lo comentó, pero ¿hay algún modelo en este momento de fusión, armónica entre las culturas de las que estamos hablando y la occidental? Bueno, la gente desde luego que estudia y aprende porque se da cuenta que tiene que capacitarse y conocer bien el mundo de los blancos. Y eso está muy bien, porque de esa forma también saben defenderse, saben cómo lograr mejoras para su propia comunidad, ¿no? En la medida que ellos se capaciten y que tengan posibilidades de leer bien, de escribir bien, de llegar donde tengan que llegar, de organizarse, de obtener sus mejoras, saben que es la forma como van a progresar. Y en la medida que tengan más conocimientos y dones de tipo formativos, la comunidad va a estar mejor. Hoy en día, desde luego, que el representante o la persona que está al frente de un grupo humano o de una etnia es aquel que conoce mejor el modus operandi de la sociedad dominante o de la sociedad hegemónica, y el que mejor maneja el español y la lengua, ¿no? Y es así, a todos nos pasa lo mismo. ¿Quién nos representa? Los mejores o los más vivos por ahí, ¿no? Uno piensa que tendrían que ser los más dotados, los más capacitados, las figuras más nobles, ¿no? Pero hoy en día se considera que el representante tiene que ser la persona más capacitada, ¿no? Más capacitada y que maneja mejor el diálogo intercultural. Antiguamente, ¿quién era el cacique? El cacique Toba, por ejemplo, era el que tenía más poder, el que tenía poderes chamánicos, el que sabía curar, el que era una persona que tenía una posición acomodada y era generoso con todos, un tipo que sabía hablar, que tenía el don de la oratoria, de convocar, en fin, tenía cualidades, tenía carisma, digamos, eso es lo que tenía un cacique. Hoy día también tiene que tener carisma, pero no tiene poderes chamánicos, todo eso que hoy ya no necesita, que sepa curar a la gente, ni nada de eso, sino que sea una persona que conozca bien los tejes y manejes del diálogo intercultural. Esa
Esa es la forma, ¿no? Y bueno, sí. Las devoluciones que han hecho a las comunidades en todo tipo de formatos, si han visto que se haya incorporado, haya querido incorporarse alguna persona de estas comunidades como técnico, como también quizás investigador en este grupo. No entendí. Digamos, si con las devoluciones que ustedes hacen se ve un interés de las comunidades por, digamos, profundizar en eso y quizás convertirse en técnicos o en profesionales. Sí, bueno, la verdad que nosotros hicimos muy poco. Yo, por ejemplo, no hice tanto porque no sé muy bien tampoco. Pero después, por ejemplo, de entregar ese libro grande, no sé, Ricardo, mostrarles un poco porque a lo mejor no conozcan este libro, que debe estar en la biblioteca acá de la facultad y demás. Es un libro que trata solo de la alimentación. Tendría que ser 10 volúmenes que trate sobre la artesanía, la cultura, en fin, 500.000 cosas. Una enciclopedia del saber de esa etnia solamente, por todo lo que hay para recopilar. Pero yo les entregué eso y ellos luego me dicen del uso. A medida que voy, siempre que voy me cuentan, ¿sabes que me sirvió tanto tu libro? Porque tuve que presentar un proyecto para tal cosa y tal cosa. Te tuve que usar el libro, me dicen. Mira, usa todo lo que quiera porque no es cosa que me contaron la gente de acá. Es para eso, les digo, ¿no? Entonces, es muy bueno para mí saber que lo que se generó sirvió. Y ahora me acuerdo de algo que me sucedió el año pasado. Esto es muy interesante, que habla un poco de cómo uno siembra a veces y ni se da cuenta de lo que hace y de lo que uno no cree, que uno tiene una perspectiva muy, muy equivocada hasta de su trabajo y de uno mismo, ¿no? El año pasado, cuando fui a Asunción, voy mucho a Paraguay, ¿no? Pero el año pasado fui y el presidente de la Sociedad Indigenista del Paraguay me invitó a dar una charla, ya que estaba yo, me protesté, pero tenía justo en la computadora una cosa, y entonces sí, bueno, voy a dar. Y mandaron correos electrónicos, seguramente entre todas las organizaciones indígenas de por ahí, y bueno, fui a dar la charla. Y me llamó la atención que en la charla había numerosos indígenas. Inmediatamente me di cuenta que eran de algunas etnias. Terminada la charla se acercaron varios a decirme, inclusive así como ahora preguntó una toba, me dijo que estaba encantada, que esto, que lo otro, una toba de Paraguay, del lado paraguayo, y cosas así. Y terminada la reunión se acercan dos jóvenes, dos chicos de menos de 30 años, y me hablan. Yo en el año 81 publiqué mi primer libro que se llamó Etnobotánica Lengua Mascoy, muy influida por la obra, por lo que era en ese tiempo la taxonomía en la Argentina, la sistemática y la florística. Además, mi director fue un viejo profesor de esta facultad, que fue el ingeniero Osvaldo Buell, que ustedes habrán escuchado hablar de él. Él era mi director en esa época, era director del instituto, y estaba muy influido, así que tuve que hacer pequeñas descripciones de la planta, dibujos, al estilo de las floras y todo eso. Pero el libro tenía mucha información etnobotánica de las lenguas. Eso salió en el año 81, un libro totalmente agotado hoy día. Bueno, se acercan los dos muchachos y me dice a mí, uno de ellos, mucho gusto, tenía tantas ganas de teníamos tantas ganas de conocerlo y hablar con usted. Somos de la comunidad tal y tal, unas comunidades que yo ni conozco, que son nuevos asentamientos del Chaco paraguayo, es decir, como a 500 kilómetros que había que pagar pasaje para venir de ahí. Recibieron la información y se pagaron el pasaje y vinieron. Y uno de ellos tenía su mochila y me dijo, y estamos usando muchísimo su trabajo. Y muy orgulloso, él sacó de la mochila la fotocopia del libro. Cuando yo vi eso, dijo, me sirve muchísimo, y me mostró. Realmente el libro está agotado, pero él se preocupó de sacar fotocopia al indígena y estaba haciendo un trabajo y después me mandó la organización ya un PDF del material didáctico que ellos produjeron. O sea que uno cree que el trabajo, por más académico que sea, medio como que no tiene incidencia, pero que sí, por lo visto, que tiene valor. De esto
me encuentro más de 30 años después con una cosa que de repente veo que tiene un sentido para la gente, y no solamente que está en las bibliotecas de las universidades, de los museos y demás, sino que el propio indígena está indagando cosas que a mí me contaban los ancianos en los años 70, que hoy día ya muchos de esos conocimientos se perdieron. Yo le encuentro en ese sentido valor al trabajo que nosotros hacemos, que por ahí no son muy comprendidos por la ciencia académica, que cuando llegan nuestros proyectos dicen, otra vez este tema trillado de las plantas medicinales y estas cosas, dice, ¿por qué no miramos para adelante? Bueno, eso es lo de los bioquímicos, los especialistas en moleculares, bueno, la ciencia de avanzada. Pero el mundo no se mueve solamente en el mundo de élite, estamos de todo en este mundo que transitamos, ¿no? Tenemos intereses muy diversos. La diversidad es la riqueza. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, porque yo pienso que todos ustedes deben... acá la coordinadora, no sé si coordiné bien los tiempos, sí, pero creo que tenemos que terminar, pero cualquier cosa yo estoy a disposición de ustedes para consultas que quieran hacer. Viajo bastante, pero cada tanto estoy por aquí, estoy disponible y les agradezco que hayan venido, a quienes me hayan invitado, agradezco a Ricardo, que no sé por qué está acá, no es su lugar, y a Pablo, que tuvo la amabilidad de convocarme, ¿no? Y a Ana María, que nos honra con su presencia también. Ay, por favor. Te agradecemos a vos.